A ver, espera, ya vengo enseguida. A ver, Ahí estoy, perdón. ahí está. Perdón. Bueno, esta semana fueron de muchas interrupciones. Bueno, esta parte ya habíamos visto, ¿no? Los tipos de request y yendo un poquito a lo que el compañero mencionaba de la arquitectura, bueno, vamos a ir un pasito hacia adelante. Hasta ahora, ¿qué veníamos haciendo nosotros? Veníamos, a ver dónde está acá. Nosotros veníamos trabajando en, por ejemplo, así, en una aplicación teníamos, a ver acá no, este de tareas. En una aplicación, esta es una carpeta de un proyecto. Esto no se hace, normalmente ustedes tienen que abrir un IDE con un proyecto, pues yo en este caso tengo 3 proyectos acá. Pero en una aplicación yo tengo mi Node Modules, mi index y los packages. Y en el index yo tengo todos los endpoints eh, que van a ser accesibles desde el cliente. Acá yo defino el puerto, defino, bueno, importo las librerías, lo que voy a utilizar para que estos endpoints funcionen, ¿no? Y acá al final comienzo a escuchar y lanzo los servicios. Bueno, esta estructura no es la adecuada, digamos. Está bien para empezar, para entender cómo funciona, por la simpleza que tiene, pero tenemos que avanzar un poquito más adelante. Todavía no vemos patrones, no vemos capas, no vamos a ver estructuras, pero sí vamos a ver una manera sencilla como para agregarle al menos una capa adicional para manejar, por un lado, tener un indicador de rutas y después las rutas. Imagínense que en este caso yo tengo acá solamente los endpoints que corresponden a tareas. Pero si yo tuviera endpoints, por ejemplo, yo tengo tareas y tengo, supónganse que tengo alumnos. Entonces yo tendría que poner acá el get, el post, el put de alumnos. Lo tendría que poner acá abajo. Y si tuviera, por ejemplo, de clases, tendría el get, el post, el put, el delete de clases. ¿Sí? Entonces, y todo en este mismo archivo. Entonces ya estaría mezclado. Y este archivo, que estaría sobredimensionado, lo cual no se busca en ningún lenguaje de programación y no es una buena práctica que un archivo tenga tanta carga, tantas líneas, el archivo tiene que ser específico y especializado de acuerdo a algún tipo de dominio. Y un dominio puede ser, por ejemplo, gestionar solamente los atributos de un elemento que podríamos asimilarlo a una clase. Por ejemplo, si yo estoy hablando de tareas, yo podría decir, bueno, la tarea tiene un identificador, tiene una descripción, tiene un estado, ¿sí? O tiene una fecha de cambio del estado. Entonces, esos atributos podrían formar parte de una clase, que sería la clase tarea, y eso debería de estar en un archivo. Después podría tener otro archivo que haga las funciones o los servicios de la tarea. Es decir, aquellos servicios que van a guardar la tarea, yo lo tendría en una función por aparte. El servicio que me va a modificar la tarea antes de hacer la modificación, puede ser que yo necesite hacer algún tipo de control, cálculo, lo que sea, entonces ese servicio podría también ser específico de la tarea y podría estar en ese archivo específico de servicios de tarea, ¿no? Podría ser service tareas. Y ahí podrían estar todo esto, de eliminar, de modificar, de calcular, etcétera, ¿sí? Y después podría tener otra de utilidades, una utilidad que, no sé, por ejemplo, modifica el texto o la descripción automáticamente de una tarea, o puede ser que le agregue la fecha de cuando se completa la tarea de manera automática. Eso podría estar también en un archivo diferente, que podría ser tarea service.
Esto es yendo a lo que decía el compañero, ¿no? Acá yo voy a agregar una pizarrita. Más o menos sería así. Yo tendría, póngase, todo lo que tenga que ver con el dominio de tareas, yo tendría un archivo que tenga, por ejemplo, la clase tareas. Por otro lado, yo podría tener otro archivo que tenga las, un controlador de las tareas que me diga, bueno, esta tarea tiene tales operaciones. Y esas operaciones pueden ser el ingreso hacia la operación. Por ejemplo, si es guardar tarea o eliminar una tarea o modificar una tarea, todo ese índice puede estar acá en tareas controller. Y a partir de acá, yo puedo tener un archivo que solamente sea de servicios. Y a partir de acá, yo podría tener un archivo que sea de utilidades. ¿Sí? Entonces, esta clase tarea o este dominio de tarea podría tener una clase tarea general que podría llegar a ser una interfaz, podrían llegar a ser un objeto exportado que se pueda reutilizar en todos estos archivos que le interesa, digamos, el dominio de la tarea. Entonces, este que puede estar separado lo tengo que ubicar en algún lugar. Este tarea controller va a tener un índice de las operaciones. Por ejemplo, si yo quiero guardar, se podrá llamar podría tener una función que diga save tarea. Si quiero eliminar, delete tarea. Si quiero, no sé, actualizar o modificar, update tarea. Entonces yo puedo tener todas esas funciones y dentro de esas funciones del controller, cuando ingrese y cuando llega la request, yo llamaré al archivo, lo llamaré a la función dentro de tarea service, que es la que se va a encargar efectivamente de hacer esa operación, que es la que va a conectarse a la base de datos. Por ejemplo, si yo tuviera una base, a ver acá, si yo tuviera un archivo que se llame tarea service, acá es donde se conecta a la base de datos. Ese podría ser un enfoque. El otro enfoque podría ser que desde acá, desde utils, que las operaciones de la base de datos se hagan desde acá. Entonces acá, tarea service solamente se enfocaría o se encargaría de hacer cálculos o de preparar los datos del objeto, en este caso del dominio de las tareas, para que después pase directamente a tarea utils a guardarse en la base de datos propiamente dicho, ¿no? O tarea utils, puede ser que esta tarea se tenga que conectar, no sé, supónganse que están haciendo, están usando, están conectando este endpoint de tareas o estos servicios de tarea, lo están conectando con Jira. No sé si todos saben lo que es Jira. Jira es un sistema de control de tareas o de administración de tareas basado en Scrum, donde ustedes manejan todo un proyecto con tareas. Bueno, puede ser que ustedes estén haciendo eso, ¿no? A ver, ¿dónde lo dejé? Acá. Entonces acá, esta conexión ya va a pasar acá. Ustedes se van a conectar desde tarea utils, se van a conectar a Jira.
Por un lado, ustedes se podrían conectar a la base de datos para guardar la tarea si es que lo gestionan ustedes, o bien podría venir acá la tarea, la dan de alta y la tarea se guarda en el sistema de Jira automáticamente. Entonces, ustedes no tienen un panel, supónganse que su sistema backend no funciona con un panel propio, sino que funciona con un panel externo. Entonces, ustedes gestionan todas las tareas con Jira, que ya es un sistema de control de tareas que existe y que también tiene APIs que ustedes podrían llegar a trabajar y conectar, en este caso, sus tareas, ¿no? Eh, o lo que sea, digamos. Y este es un enfoque. Después podrían tener otros enfoques y que es ahí donde el compañero, que muy bueno su comentario, enseguida él nos va a mostrar cómo hizo su trabajo, el del challenge. Eh, pero la arquitectura tiene que ver con esto, cómo ustedes van definiendo cómo va a ir conectándose, cómo van a ir conectándose los distintos archivos y funciones de acuerdo a un dominio que ustedes vayan a seleccionar. Entonces ustedes van creando capas. Fíjense, ustedes por un lado acá tienen una capa de controlador, una capa de servicios, una capa de utilidades. Acá tienen tres capas. Y estas capas de utilidades a su vez se pueden llegar a subdividir de acuerdo a lo que ustedes vayan a hacer. No sé, pueden tener una capa de cálculo, una capa de conexión. ¿Sí? Hay distintas formas en que ustedes lo pueden llegar a gestionar. ¿Y quién es el que arma esta estructura? Lo arma el arquitecto. El arquitecto de software es el que dice, bueno, lo vamos a manejar de esta forma. Vamos a tener controladores, servicios, archivos de utilidades, ¿sí? El arquitecto es el que dice cuántas capas van a usar, cómo las va a nombrar, establece también la nomenclatura, el nombre de cada uno de los archivos o los servicios. Él establece políticas también de gestión de esos archivos, de esos servicios. Entonces, esa parte de la arquitectura es algo que ustedes todavía no lo... Vamos a ver esta parte, vamos a llegar a este nivel, este, pero hay infinidad de patrones que se pueden llegar a utilizar y esa parte no creo que lleguemos, pero sí quiero que ustedes tengan en cuenta que en el momento de trabajar, digamos, ustedes se van a topar con eso. Entonces, tienen que saber que la persona que establece esa arquitectura, esa forma de manejo de los archivos o de la arquitectura del sistema es ese rol, el arquitecto de software. Bien, entonces hoy vamos a ver, quizás capaz uno de ustedes o más de uno estableció su propia arquitectura, pero nosotros vamos a dar hoy el primer paso hacia la arquitectura, que es definiendo las rutas. Lo vamos a hacer con Express y ese es el punto de hoy. Express incorpora un middleware, una herramienta que nos permite a nosotros manejar rutas. Esas rutas nos van a permitir a nosotros separar o especializar nuestros endpoints en archivos separados. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo les dije, vamos a ir acá, no tenemos esto, pero sí tenemos esto. Hoy ustedes tienen tareas y puede ser que tengan usuarios. Ustedes tienen estos dos, ya que estamos en inglés, vamos a poner en inglés. Ustedes tienen tareas y tienen usuarios, ¿no? Hoy estos dos, si quisieran hacer endpoints de estos dos, lo tienen en un mismo archivo. Bueno, ¿y cuál es ese archivo? Es el index o el app.js o como ustedes lo hayan llamado. Supónganse que lo han llamado index.js. Dentro de ese archivo, ustedes tienen los endpoints de task, de tareas,
Y si yo les pidiera de usuario, hasta lo que hoy conocen, ustedes tienen te pondrían en ese mismo archivo todos los endpoints de users. Es decir, el get, el post, el put, el delete estaría dentro de ese archivo index. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a separar esto. Vamos a separar, lo vamos a separar así. Y esto en el index vamos a tener solamente el ruteador que nos va a decir esto apunta acá, las tareas. Cuando ingrese un pedido de tarea, yo lo mando acá. Cuando ingrese un pedido de usuarios, lo voy a mandar acá. Y estos van a estar en archivos separados. Esto lo voy a poner como tasks.router.js. Esto va a estar en un archivo así. Y esto va a estar en un archivo users router.js. Entonces así yo voy a separar las dos cosas. En este archivo yo tendré mis archivos de tareas, propiamente dicho, y en este tendré los archivos de usuarios. Yo les voy a explicar esto, cómo funciona. Lo vamos a hacer juntos a, a un ejercicio, un ejemplo, y después ustedes me van a mostrar lo que ustedes hicieron del challenge y le van a aplicar a eso que ustedes hicieron el route, ¿sí? Ese sería el challenge de hoy, digamos. Modificar lo que ustedes ya tienen y aplicarle el router para la separación de servicios. Y le van a agregar unos servicios al menos un servicio que va a ser un get users, que muestre una leyenda, por ejemplo, users, nada más, pero lo van a hacer con router. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Bueno, vamos todavía. A ver, bien. Bueno, vamos a hacer un nuevo proyecto. Esto yo me lo mando para acá. La Profe, clase. ¿el challenge era solamente con tareas o era también con usuarios? Porque yo lo hice con tareas nada más. No, es con tareas. Ahora, después de que hagamos el control, les voy a pedir la modificación para que ustedes los pasen a routes. Ah, O bien, sea, va a ser el segundo challenge. bien. Hace 02. A ver acá. Bueno, acá tengo uno de los ejemplos. Bueno, esto lo voy a borrar también. Este es el último ejemplo que les había hecho a ustedes. Listo, ahí lo voy a dejar. Bueno, la primera parte, ahí está. La primera parte, ustedes ya saben, ¿no? No se la voy a explicar, que es cuando importamos la librería de Express
y lo dejamos listo. La segunda parte del cuerpo de lo que nosotros necesitamos de Expert sería las configuraciones y después el app listen, ¿sí? Esto se va a mantener y esto se va a mantener. Nuestro objetivo ahora es incorporar router para hacer la separación de los endpoints. Entonces, dentro del manejo de rutas, vamos a manejar las rutas, el app use que nosotros que tenemos que usar es, ahora vamos a usar tareas. Lo vamos a poner, creo que lo tengo yo ya tengo yo los endpoints, así que en español, así que lo dejo ahí. App use tareas. Y acá, eso es lo que me va a decir que todo lo que entre en la ruta tareas, absolutamente todo lo que entre en la ruta tareas, yo voy a hacer un require y le voy a indicar ahí cuál va a ser la ruta. Y ahí me pide la ruta. Entonces yo voy a ir a routes y lo voy a crear acá, dentro del proyecto 2. Acá. Voy a hacer una carpeta que diga routes. Voy a crear un archivo que diga tareas.routes.js y le voy a decir acá que cuando me hagan una petición en esta ruta de tareas, que se redirija a esta ubicación en tareas.route. ¿Está? Y lo mismo voy a hacer con users. Usuarios. Cuando venga a este endpoint de usuarios, voy a crear acá otro archivo en routes que se llame usuarios.routes.js. Entonces acá lo mismo. /usuarios.js. Entonces acá fíjense que yo ya tengo mi definición de rutas. Lo único que hice fue indicar cuál va a ser la ruta, el archivo al cual va a apuntar cuando entra a una determinada ruta. Si entra a tareas, me manda este archivo. Si entra a usuarios, me manda este archivo. ¿Bien? Ahora, en routes, yo tengo que hacer lo mismo que en los otros archivos. Sí o sí necesito de nuevo tener la librería Express y acá ya no voy a utilizar el use, sino que voy a usar un router de Express. Fíjense que el express.router lo utilizo a la función para crear un objeto constante que en realidad sería la que me va a dar acceso a las distintas funciones de ExpressRouter. ExpressRouter por detrás es como un objeto que se crea y ese objeto me deja acceder a funciones a través de esta constante router users. ¿Y cuáles van a ser esas funciones? Bueno, las que ya conocemos nosotros, router, users, punto, y ahí ustedes fíjense que tienen todas esas funciones. Y ahí en el get van a decir, en este caso la ruta raíz, si ustedes ponen ruta raíz, es una ruta relativa a esta que le dio el ingreso al endpoint que se está llamando. En este caso, tareas. Si yo pongo la ruta raíz, significa que está ingresando a localhost 2.
si estamos en local, ¿no? Localhost 2 punto, el puerto, barra tareas, barra, entra acá, a la raíz. ¿Mm? O sea que, por más que yo indique a raíz acá, no significa que entra a localhost 2 puntos puerto, sino que es barra tareas y esa es la raíz de tareas, ahí entra. Ahí está el request result. Y ahí ponen lo que ustedes quieran. Bien, entonces tengo el índice, tengo los apuntadores, tengo el servicio, y lo último que tienen que hacer es exportar para que esté disponible, en este caso, la función que ustedes acaban de hacer. ¿Por qué lo tienen que exportar? Porque lo están usando desde acá. Si ustedes no ponen este export, esta función que ustedes están haciendo, que es el endpoint, no va a poder no va a poder ser utilizado desde el index, el principal. ¿Mm? Bueno, y en tareas hacen lo mismo. Van a copiar esto. Solamente que le cambian el nombre. Task. Lo exportan. Y listo. Bien, entonces ahí ya tenemos nuestro esquema, que es lo que acabamos de hacer acá. En el router utilizamos a task, donde tenemos nuestros endpoints, y también tenemos a users, donde tenemos los endpoints relacionados a users. Perdón, Jorge, hay que declararlo también en index a lo que estamos exportando de usuarios roots y tareas roots. No. Eh, Fíjense que acá ustedes tienen la exportación. Vos te decís acá la importación en el require. Sí, Acá tenés el require. perfecto. Con esto ya es suficiente. No tenés que ponerlo acá, digamos, acá arriba, sino que lo estás especificando acá como parámetro para identificar de que si entra acá, se requiere esto. Si no entra acá, no es necesario que cargue esto, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, el endpoint está relacionado con el archivo que se requiere para ejecutar el endpoint. Entonces, si vos entras a barra tareas, sabes que acá ahí adentro vas a tener tus endpoints. En este caso, tareas roots. Bueno, Perfecto. Gracias. ¿quedó claro? ¿Hay alguna duda de esto? El esquema es muy sencillo, ¿no? Yo lo que quiero es que ustedes entiendan esto y que en el proyecto que ustedes armaron ahora de tareas, coloquen este esquema, comiencen a separar. Fíjense que es muy simple lo que tienen que hacer. Modificar su index. En el index solamente tiene que quedar esto, tareas require, el root tareas. Tienen que modificar la carpeta routes. Ahí van a ser dos archivos, tareas routes y usuario routes. Y en el index van a tener esos dos indicadores, a esos dos archivos que contienen los servicios. Y en routes, perdón, en tareas routes, ustedes van a pegar
todos los servicios que ustedes desarrollaron, el get, el post, el put, que corresponden a tareas. Y en usuarios, háganse este ejemplo. Yo se los paso ahí. Solamente el ejemplo. No me interesa el resto porque ya lo hicieron con tareas. Con eso, con esa modificación, el que termine me va indicando y lo vamos viendo. ¿Está claro? Sí, profe. Bien, perfecto. Entonces, el proyecto, el objetivo es que ustedes, al proyecto de tareas que tienen, ahora lo transformen agregándole una capa adicional. Todo ustedes lo tenían integrado en el index. Ahora yo necesito que ustedes lo manden a routes y separen en un archivo diferente todos los endpoints de las tareas. Hagan la prueba, tiene que funcionar y en cuanto funcionen me avisen. El primero que lo Yo, resuelva me avisa y vamos viéndolo a todos, ¿no? El primero que lo termina que me diga y lo voy anotando ahí para la estrellita. Voy a poner musiquita. Profe, Sí, el llamado de Postman sería exactamente igual que no. exactamente. No, Sería no cambia exactamente nada. igual. Creo que ya están. Profe, Bueno, a ver. profe, Sí, yo también ya lo había aplicado en el Challenger. Ya había aplicado el tema de rutas, el middleware. ah, bueno, listo. A ver, ¿quién me habló primero? A ver, Acá, profe. Darío Saboluk primero y después viene Juan. Vayan poniendo ahí en la lista yo, profe, y del chat yo lo voy tomando. Vamos con Darío. El resto vaya continuando, ¿eh? Quiero que me vayas explicando qué es lo que hiciste, qué es lo que hace y me hagas una prueba, Darío, ¿ah? De un get y de un post o de un get y un put o de un get y un delete, nada más. Hola Darío. Sí, no sé por qué me silenció cuando compartí la pantalla, ¿ves? Me fijo de nuevo. ¿Ahora? ¿Ahí se ve, Sí, profe? sí, sí, Ok. Bueno, acá en tareas roots, yo pegué de lo que sería tareas que nos había mandado usted. sí. Y acá hice definí el list, find, add y delete. Y hay un modify también. Ajá. Eso lo probamos dentro de Postman. Acá, por ejemplo, me tira el listado de tareas. Dice add tarea, que es post. Y vamos a agregar una tarea de prueba.
Voy a agregar la tarea 5. Delete tarea. Vamos a ver si funciona todo bien. Y me borró la tarea 2. Y me muestra el listado de tareas. Find tarea. Y vamos a buscar, por ejemplo, el 3. Me muestra la tarea 3. Y por último este. A ver, ahí voy a modificar la 4. Me aparece la tarea 4 modificada. Oh, me creó una tarea así. Tarea 4 de nuevo. ¿Qué pasó ahí? Capaz que... A ver. Y capaz que hay un problema de lógica. No sé si al agregar agregué la misma. Capaz que le agregaste 2 veces y te modificó la primera que encontró. Ah, puede ser. Sí, bueno, no me fijé cómo estaba. Bueno, está Ok. bien porque no te pedí el control o la validación. Tendría que relanzarlo para ver si por ahí era el problema. Bueno, a ver, mostrame el código. Bien, está bien, usaste Splice. Y Em, acá para modificar lo eliminé con Splice y lo agregué el nuevo, digamos, también con Splice. bien. ¿Y dónde dejaste el array? ¿Dónde lo definís al array? De arriba de todo, Ah, bien, está dentro del routes. sí, lo dejé ahora porque lo tenía así, digamos. Lo único que hice fue modificar esto y esto. Bien. Ahora, pregunta para todos y al que aporte le voy anotando una estrellita. Ya Saboluk, Darío, tiene una estrellita, pero su código no es el mejor, ¿no? Es decir, Profe, agresivo directo. funciona, funciona, pero no tiene todo lo que habíamos hablado. Me refiero a que habíamos hablado de cómo tenían que mencionarse. A ver, quiero que me digan los chicos, a ver, ¿qué es lo que mejorarían de este código? Ya lo están viendo acá. Funciona el código. La Pero ¿qué es lo que... redundancia, ¿Cómo? la redundancia, o sea, Redundancia. ¿Cómo sería eso? de que, por ejemplo, pone post, add tarea, Ajá, delete tarea y busca por ID. bien. Motuk, ¿no? Sí, Bien. El nombre del endpoint, fíjate cómo lo menciona Darío, le pone add tarea, pero no es la forma en que tienen que nombrarse los endpoints. ¿Cómo Sí, debería de nombrarse? había visto que usted ponía todo tarea, 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 todo el mismo nombre, Sí, pero para poder identificarlo acá dentro del Postman le puse de esa manera, bien. digamos. Ahí en Postman, recuerden que Postman es una utilidad y ahí, fíjate, anda donde dice challenge vaya barra add tarea o poné ahí, en el lapicito. Ahí vos le podés poner cualquier nombre Sí, descriptivo. Podés ponerle agregar tarea si querés o tarea post o lo que claro. vos quieras. Eso es para que vos lo Cambiar. entiendas. Sí, sí, o sea, no se tiene que corresponder con lo que dice la URL, Exactamente. En pero la yo URL es diferente. para poder llamarlo, digamos, e Ahí tendría que identificarlo ser acá, lo tarea puse así, o digamos. tareas. Sí. Ah, Claro, la operación add es lo mismo que tenés ahí a la izquierda que dice post. El post, la operación post es la que te indica de que ese endpoint al que estás intentando acceder es para guardar una tarea o para guardar algo bien. o para crear un nuevo elemento.
Entonces, es verdad lo que dice Motuk, que es redundante, digamos. Lo correcto Exa, sería que acá diga tarea nada más. exacto. Tanto para el post como para el put, para el delete y el get. Sí, sí, había visto que lo había hecho así, pero como que para poder identificarlo lo hice de esta manera. Sí me parecía que era medio redundante. Bueno, excelente, Mejor. Darío. Es bueno. A ver, ¿qué otra? Volvé al código. Otra Profe, mejora que le pueden hacer a profe, esto. Sí, ¿se Modular así podría agregar las reglas de controles? objeto. ahí, no sé, a ver, Es Yo, la parte profe, ¿quién es yo? yo, Luis Lavallén, Bueno, la Ballén. Bien, y yo sacaría ahí las reglas de objeto, lo pondría en otro archivo. Lo modular así, lo haría modularización de ese archivo, lo sacaría de ahí, ese bien. arreglo de objeto. La Ballén, ¿cuánto es? Luis, La Ballén Luis. A ver, excelente. Profe, Sí, ¿quién habla ahora? Jorge Díaz. Jorge Díaz. ¿Qué más, Eh, amigo? en los endpoints se podría poner controles, por ejemplo, en el caso de que envía un ID que no es correcto, que no existe, que controle, digo, que realmente existe el ID en el array. Ah, muy bien. Hacerle la validación. Está bien, Claro, pero sí, decime. y en los otros endpoints también verificar que se envíe datos, digo, en cada atributo, cada campo. También, sí, sí, muy bien. Más validación. Perfecto. Pero bueno, no vimos esa parte, así que no le voy a pedir. Pero sí es muy buena la observación. la Por ejemplo, validación. me había pasado que cuando hacía para modificar y enviar un ID que no es válido, se quedaba el postman, digo, cargando y no, como no enviamos una respuesta, no, como que quedaba ahí cargando. Bien, ¿lo incorporaste en tu código Sí, sí a lo la incorporé. validación? Bien Sí. ahí. Vamos a verlo entonces enseguida. A ¿Algo? ver, no tengo el chat, no me sale, a ver. Profe, en la práctica lo correcto sería hacer las validaciones ahí. Sí, la validación hay varias formas de hacerlo, va a depender del servicio en realidad. Ustedes van a ver que cuando ustedes estén trabajando en un proyecto, siempre depende del arquitecto, del líder, siempre hay alguien que va a liderar su proyecto y va a ir guiando de acuerdo a su experiencia. Eh, Hay algunos y de acuerdo a las herramientas que utilizan, ¿no? O sea, hay muchas formas de hacer la validación. Entonces, se puede hacer directamente ahí por ejemplo, en la 51, en la línea 51, fíjense que dice post y ahí tira un ID. Podría ser de que ahí se use un middleware de validación directamente, que ya vamos a ver en la próxima clase los middlewares, cómo se usan. Antes de ejecutarse todo, se ejecuta el middleware y se puede especificar en esa línea 51. Y si está todo ok, recién se ejecuta lo que está ahí adentro de ese endpoint. Y si está mal, se va, se dispara, digamos, alguna respuesta. Puede ser ahí o bien puede ser adentro del cuerpo y ahí se toma y se hace la validación. Si hay algo mal, digamos, si están llegando mal los parámetros, entonces se responde algo. ¿Sí? Entonces hay varias formas de hacerlo de acuerdo a la experiencia y a la forma de trabajo que plantee su arquitecto o el que esté dirigiendo el proyecto técnico, ¿no? De desarrollo. Pero bueno, eso ya se define, digamos, en el momento de estar trabajando. Nosotros vamos a ver las dos formas, vamos a ver cómo se hace ahí como en un middleware y vamos a hacer las validaciones internas también. Para que ustedes entiendan. Sí, Recién pude conectar la computadora porque me pasé a Windows y justo se me agarró la actualización. ¿Podría mostrarme el ejemplo de cómo se utiliza el enrutador, el roots? sí, En está en la la parte de plataforma, get, ¿no?
Ahí yo le mando igual ahora el link, ahí se los mando por el chat. Por ejemplo, el tema del get, ¿cómo sería? Porque es la raíz. ¿Pongo la raíz nada más? Bueno, se Sí, crea la ruta. mira, ahí en la presentación, mira, vas a ver esto. Ahí mira, aprovechemos lo que tiene el compañero ahí en la pantalla. Fíjate el get. Él le puso list tareas, pero tienen que ser tareas nada más. Ahora, eso es lo que tiene el router. Ahora vamos al index. Mostranos el index, por favor, Darío. Ahí en el index va el app use, tareas, y ahí al lado va el require que va a estar apuntando al archivo que contiene los endpoints. ¿Se entiende? Pero, profe, así comparte lo suyo. Dale, listo, Darío. Gracias. Lo que me va mostrando, y yo me voy dando cuenta de que lo entiende, se pueden ir retirando, ¿ah? Si quieren, se quedan, pero si quieren se pueden ir a retirar porque ya no vamos a ver más el feedback que vaya a hacer cada uno. Ya directamente el sábado vamos a ver otro tema. Así que Después de Darío, los sí. cachetazos me voy llorando. Pero son válidos. Has aprendido algo. Bueno, Y Gracias. Darío, ¿sabes por qué creo que se te agregó esa tarea 4 no abajo? Porque creo que en el modificar le mandaste el ID 2 y el 2 era el que habías eliminado. No, no, en el Postman. Fíjate, cuando mandas el modificar, te salió un 2 y vos la 2 la tenés eliminado. Entonces el ID 1 y el Ah, 3. bien. Entonces por eso que se me hace que se te agregó el 4 modificado y te quedó el 4 digamos, como que te corrió. Claro, agarró el índice 2. ¿Sabes? Gracias, era para ver si estaban atentos. Bien. bueno, muy bien, muy bien. Bueno, vamos al siguiente. Eh, profe, ¿podría mostrarle mi ejemplo? Para ver si cómo lo refactorizaría. Bueno, a ver. A ver, a ver, a ver. Este sería el index. Eh, En en el index vos tenés el app use, serían tareas. la ruta y el require. Si quieres te paso Mm, el código y vos ahí lo... muy bien. Y una vez que definís eso en el archivo que debería de estar dentro de la carpeta routes, ahí definís este contenido, que no sé si llegaste a capturarlo, pero ese sería el contenido. Bueno, ahí le puse ese endpoint de ejemplo, pero vos tenés que ponerle el que corresponde a tu proyecto de tareas. Get, post, put, delete. Muy bien. A ¿Mm? ver. eh, Bueno. a ver, voy a compartir pantalla. ¿Ya terminaste? A ver, Hacelo tranquilo. Vamos a ir viendo los chicos que ya terminaron, ¿sí? Después igual al último revisamos bien lo tuyo. muy bien. Dale. Bien. Vamos con eh, Luis Yo, profe, Lavallén. Sí. me tengo que retirar, por eso quería presentar. Bueno, Juan. No tiene problema, Luis. No hay drama. Bueno, Permiso, permiso, ahí está. Listo, Juan. Juan, ¿cuánto es? Juan Hinojosa, Hinojosa. mi pantalla completa, ¿cómo dice? Pantalla, no. ¿Eh?
ahí se ve todo, profe, Sí, ahí se ve. o se me mezcló esto. Acá. Bueno, yo lo hice así, profe, eh, acá en el index. Sí. Bueno, yo como decía el compañero, lo había aplicado módulo, y acá se ve el Visual Studio, ¿no? Sí, estamos viendo el Visual Studio. Bien, bien. Bueno, y yo hice, bueno, dentro del directorio SRC, la carpeta de routes y controles, que serían los Ujú, controladores y las rutas. bien. Y como mencionó el compañero, también acá yo le puse DBJS, que esto simula la base de datos, ¿no? El arreglo ese de tareas. Ujú, Pero sí me faltó poner el atributo del estado de la tarea, si fue completado o no. No lo agregué ahí a los objetos, digamos. No lo trabajé así. sí. Pero esto simularía la base de datos, digamos. Ujú, Y bueno, esa base de datos, por llamarle así, la utilizo acá en los que serían los controladores, ujú, donde yo, digamos, como eso se exporta, lo pongo con el nombre de database o database, y lo que hago es exportar todo un objeto que sería el controlador, que tiene los métodos, por ejemplo, el get tarea, que me devolvería la lista de tareas. sí. Después este método que me devolvería una tarea por ID. Ujú, Después tengo este método del agregar tarea, que lo que hace es, bueno, agregar una tarea al arreglo. sí. Y este método elimina la tarea. Y el último era actualiza la tarea. Bueno, todos estos métodos, después yo los utilizo acá en lo que es el archivo, las rutas, donde van a estar los endpoints, digamos. Ujú, Y bueno, eso obviamente se importa. Es decir, el archivo del controlador importaba la base de datos, y el archivo de la ruta importa a los controladores, digamos. exacto. Muy bien. Y bueno, estos son los endpoints. Bueno, utilizamos el router de Express, Ujú, y acá en el index también lo importo. No lo hice como lo hizo usted recién en el otro ejemplo. No lo hice así, que usted pone en el index, a ver, UM, acá en el index, usted ujú, lo requiere ahí nomás en el middleware, digamos. Yo, ujú. yo lo hice diferente. ¿Está bien? A ver. Le puse así, le puse un nombre, tareas router, Ujú, y lo implemento acá. bien. Sí, es Ahí otra también, forma. bueno, y también Sí. utiliza acá otro middleware que es el Morgan, Ujú, para analizar las peticiones, digamos. está bien. Y bueno, y después, A ver, volvé a mostrarme el archivo donde tenés, a ver, ¿cuál era el que vos tenés? ¿Dónde uy, tenés el controller? ¿cómo ¿Controller? hago para sacar? Me estorba la barra, no la puedo sacar. ¿Para qué? La barra de arriba, digo, del zoom. No, ¿cómo hago para quitarla? Por ahí justo quiero intercambiarla. ¿Cuál barra del Zoom? No. Creo que la podés correr para el Ah, costado, sí, ahí fíjate. ¿cuál quería, profe, que le muestre? Controller, tareas controller. Tarea ahí. ¿Algún método en particular o No, 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 no. A ver, a tarea routes, de nuevo, tarea routes. tarea router? Acá. Ajá, sí. Sí, ahí de nuevo, mira el nombre de los Sí, sí, endpoints. sí, sí, eso ya le estaba dando cuenta mientras lo decían. Bien. Bueno, en sí está bien, está bastante bien. Digamos, estás aplicando ahí la capa del controller, lo cual me parece valioso que lo hayas aplicado. Seguramente has visto cómo se hace o capaz que ya Sí, tenés sí, otro proyecto. estuve viendo unos tutoriales para poder hacerlo, digamos, y bueno, después lo apliqué. Bueno, buenísimo. Y, Ya vamos a ver el tema de controller, servicios y demás más adelante, pero bueno, este era el puntapié, así que excelente. Bueno, y, gracias, Juan. eh, y, o sea, lo aplico ahora, A ver, hacete un get y después hacete un update.
update, bueno, acá yo utilizo el Red Client. También uso el Ujú. Postman, pero bueno, como estaba practicando con lo hago. Bueno, Está bien. sería el endpoint, Sí, el método get, envío y acá me salen, digamos. bien. Ahora hacete un update. Y el update sería, bueno, yo tengo que aplicar el método edit con el atributo, digamos, ¿no? Digo, con el Ujú. parámetro. Por ejemplo, yo quiero modificar la tarea 3, tendría que poner acá edit y la barra 3, que sería el parámetro, y sería un put, el método put. Y bueno, ahí modifico. Y acá me dice, por ejemplo, el mensaje que fue modificado y yo si hago ahora un get, ah, tac, y ahí va a salir un método get. Y ahí digamos, el objeto número con el ID 3 se modificó. Yo le envié este Bien, cuerpo, digamos, en el JSON yo le envié ese cuerpo. bien, está bueno. Está bueno el que lo uses ahí directamente. No sé, pero no sé si tiene todas las herramientas como Creo para que guardar, no, ¿viste? creo que no, es más básico este. Claro. Yo quería ponerle acá, o no sé si no sé cómo hacer el JSON acá, digamos. Eh, o sea, acá sí, o En, sea, sería en el body put, row, tenés que elegir row. el barra 3. ¿Dónde, profe? En row, Acá. ahí. Ahí en Ahí, text, desplegáis donde dice text, pones JSON. JSON. Y Está ahí bien. escribís el JSON donde está el uno. Claro. Este lo borro, entonces. Ese es el Ajá. resultado, ¿no? Es el response. Sí. Ah, Vos tenés que ir a donde está el arriba, el cuerpo donde está el número uno, fíjate, más al medio. acá. Sí, Ahí, pero ahí. ahí, Acá. ahí va el Ah, no. response, la request, perdón. Le tengo que poner un array, ¿no? Sí. Eh, sí, no sé cómo lo has definido vos como lo hayas definido vos a lo que se tiene que modificar. Ah, no, así entonces. Así no. Y por ejemplo acá le cambio, no sé, estudiar. Y acá esto no le tengo que enviar. Claro, Y acá sería el 3 que decía salir a correr, ahora sería put. A ver, ¿dónde está? Si se envió. ahí Tarea está. modificada. Y ahora si hago un get, debería eh, me colgué, generar tags y que todo. Ahí está. No, no me va. Fíjate, presiona ahí donde dice save, el botoncito save. Ahí, No, arriba, arriba, arriba. no me Arriba de va. send. Ah, acá. Ahí te dice dónde lo querés guardar. Vos podés crear una nueva colección. Pone New Collection, Ah, bien. pone New Folder abajo, Ah, pone eh, Proyecto Tareas, si querés ponerle, pone Create, y ahí se hace entra ahí donde dice Request Name, arriba, arriba, ahí. sí, Modifica ese HTTP, borralo, acá, todo borra, todo, todo. todo. Ponele tareas, pone Save. Espera que me estoy ahí. Andate a colecciones, a la izquierda, Ya. Acá está. y ahí podés ir almacenando todos tus endpoints. ¿Para qué? Vos podés probar de esa manera, pero capaz que la semana que viene o dentro de 2 semanas
volvemos a utilizar el mismo proyecto y le queremos hacer alguna modificación o algo, y si vos no te acordás, te vas a tener que volver a poner a ver cómo era para hacer el get, para el post, para el put, recordar el JSON que hay que mandar y todo eso. Entonces siempre es Ah, bueno gestionarlo y a mí me gusta esta herramienta, pero podés, hay varias. sí, sí, no, yo pasa que como me acostumbré a la otra y bueno, por eso la usaba así, pero sí, no, con el Postman es mejor porque te guarda las colecciones. Bueno, Bueno, profe, eso sería bueno, ¿tu nombre es? Juan Hinojosa. Ah, Hinojosa, sí, ya está. Profe, Bueno, ¿ya puedo mostrar el mío? sí, Juan. ¿O Juan Eh, o quién es? Luis, Luis, Yo, ¿no? yo, voy, profe. Perdón, seguía el Luis, compañero, perdón. sí, sí, Es Luis. que me había pasado para... Ya lo Bueno, terminé mi refactor. Ahí bueno, comparto, ahí me profe. van poniendo en el chat, ¿no? Los que digan, pónganse listo, listo en el chat y vamos en orden. Ahora vamos por Luis Lavallén. Sí, comparto. Ahí se ve. Ahí se ve. Profe, bueno, yo hice, digamos, al revés, hice porque no sabía bien si era el arreglo de objeto, no sabía bien de qué era, no me acordaba. Y ayer entrando a la plataforma estaba colapsado, estaba colgado, no sabía qué pasó. Así lo que yo hice, me hice un arreglo de usuario, digamos que al revés, no me hice el Mm. arreglo de tarea. Pero bueno, digamos que cumple con los requisitos que usted pidió. No sé si le sirve que le muestre. Sí, 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 me sirve, me sirve. Claro, yo le pedí las tareas. ¿Por qué hiciste por usuario? Hoy lo Porque pedí no, con usuario. claro, pasa que ayer yo me puse a hacer la tarea y no sabía de qué era el arreglo porque no andaba la plataforma para ver la tarea. Ah, Ent- está bien, no sabías. entonces Hiciste como un ejemplo, digo. hice un ejemplo Partiste así, ahí. más o menos Bueno, de cómo era el prototipo inicial. Y bueno, hice dale. así, un Bueno. ID, email. Bueno, este es mi endpoint de, que me trae todo el usuario. Hago un send y me trae todo el usuario. Después tengo acá el método put que va para editar prácticamente, donde acá le paso por param, le paso un do, donde le digo que editame el usuario que tenga el ID2. Entonces, por ejemplo, que el ID2, le voy a poner Rafa, por ejemplo. Y me tiene que tirar el usuario actualizado a Rafa. Y me cambia acá a Rafa. Si hago un get, el usuario 2 ya no debería ser Juan, debería ser Rafa. Y ahí me cambió a Rafa. Y me cambió el mail porque modifiqué todo, prácticamente cada campo. Bien. ¿Ok? Después tengo el post, donde, bueno, acá mantengo la misma ruta porque estamos refiriendo a usuarios, por lo que le mando también un email, un name y un apellido. El ID lo puse para que se genere automáticamente, para que no me genere conflicto. Te lo vamos a poner, que soy Pablo, para que no haya quilombo. Y acá, eh, test, sur, por ejemplo, envío y me crea el nuevo usuario. Voy Ujú. a la lista get, me debería figurar con el ID que se genera automáticamente y me genera ahí Pablo Mansur con ese ID. Después el delete, que también verifico que por ID que esté ese usuario. En este caso, bueno, vamos a eliminar el 1. Ujú. Le paso por 1 en la URL, envío y me dice el usuario que eliminó, que es el ID 1. Hago un get y en teoría no debería aparecer el 1 y aparece el 2. Ujú. Y después hice el de user, pero yo lo puse como tag porque
ya no tenía tiempo para modificar todo. Y también le mandé esta info, digamos, le mandé por respuesta. Bien. Veamos el código. A ver, ¿cómo Bueno, lo estructuraste? este, Mostrame la estructura de archivos ahí con el primer botón. Juan, este el raíz. está bien. Hola, ¿se me Mostrame escucha? los archivos del proyecto. A ver. Abrí el panel de archivos del proyecto. Ahí Acá. tenés route, task, user, data. Ahí tenés los datos y tenés la app. Mostrame la app entonces, primero. Este sería mi app. Bien. Acá requiero Express. User y task route. Users y task. Bueno. A ver, entra a users, que es el que tiene más completo. ¿No? Acá, bueno, requiero Express. Me exporto el arreglo de objetos acá en Users. Invoco el router a través del método express.router. Uso el middleware. Y acá están los métodos. Ujú. A un get. En este caso le digo si una pequeña validación, si el ancho del arreglo es es mayor a cero, que me envíe la respuesta del usuario que tengo en el arreglo de objetos. Si no, que me haga que hay un error de servidor, por ejemplo. Por ejemplo, esto yo acá lo comento. Voy acá al Postman y hago un get. No guardé, no guardé. En teoría me debería dar una respuesta que no encontró nada. No sé qué anda pasando con el Nodemon este. Bueno, no sé qué será, pero ya lo grabé. A ver, bajá un poco, quiero ver el nombre de los servicios. Bajá un poco más. Mostrame el Este es el método post. put. Ahí está. Este es el Bien. put. Donde, bueno, acá recibo por ID al usuario que quiero actualizar. Y le mando, y también recibo por body los nuevos nombres que le quiero poner. Bien. Acá hago una validación donde busco al usuario. Esa es una buena práctica, la de estructuración. Muy bien. Ajá. Acá Ahora, busco, ahora lo que sí, yo no veo, está bien, baja un poquito. Vamos a chequearlo más el código, vamos a chequearlo. Así sí, vamos a mirar. Usa mat random para generar un código aleatorio, lo cual no te asegura que no se repite, simplemente que es sí, aleatorio. sí, Digamos, sí, sí. ya vamos a ver, hay una librería que te genera un UID, que es un Ujú. código único, que ese sí te asegura que no se repite. Ya vamos a ver esa librería. Sigue bajando. Delete también le mando por ID, digo una validación. Bien, bien. Está buena la validación. Lo que no he visto a ninguno hasta ahora es que me manda código de respuesta, ¿eh? Profe. Así que Ahí le mandamos red.c. ¿qué es algo que, que hemos visto y Con el ninguno de mandó código de status, respuesta? ¿Cómo? El estatus. con el status, Sí. Ahí está, profe, ahí Bueno, yo está. lo tenía así. está bien, está bien. Ah, bueno, está bien, perdón. Ahí está, profe. Juan, eh, Corregido. sí, está bien. Está bien, Juan. No, Eh, Luis, profe, Luis. perdón, Luis Lavallén. Perdón. Pasa que tengo desordenada acá la lista, perdón. Bueno, muchas gracias. Vamos a avanzar y a ver un Bueno, poco de los compañeros, ¿eh? Muchas gracias. listo, Está muy profe. bien tu Gracias. código. Está bien. Vamos. Hasta luego. Hasta luego. A ver, después de Luis, dice Gabriel Mamaní. Hola, Creo que me tocaba a mí, profe. yo puse después de Luis. En el Estaba chat me estoy Jorge primero. fijando, ¿no? ¿Cómo? Sí, estaba Luis Lavallén y después sigue Jorge y después Gabriel Mamani. Ajá, Incluso yo Jorge. terminé. Bueno, ¿qué Jorge? Yo creo. Jorge. Ah, bueno, Jorge.
A ver, Jorge, ¿cuánto es? 10. Jorge 10. Ah, ahí está, sí. Primero le muestro el código. Dale. Ok, estoy en la parte de tarea. A ver. Primero, bueno, yo no lo hice en archivo aparte, digo, el array de Mm. tareas. Lo dejé en el mismo lugar. Bueno, Después acá tengo los endpoints. Primero para el get y bueno, ahí le mando un status. ¿También? bien. Manda. Y después para el post, eh, recibo el título y si fue completado o no la tarea. Hago una validación si es que me llega un valor en el título o bien si no me mandan el campo, digo, completado. Ujú, Genero un ID de acuerdo a la cantidad de elementos del array y creo una nueva tarea con ese ID que acabo de generar y con el body, con ujú. los atributos que me llegan por el body. Y bueno, eso lo agrego al array y mando un status 200 y devuelvo las tareas. Y en caso de que no me envíen algún atributo o el título o si fue completada la tarea, mando un status 500 que no se pudo procesar la solicitud. Bien, buenísimo. Después para el put, eh, primero obtengo el ID, después los otros campos, el título y si fue completado. Busco el índice de esa tarea y pregunto si es que la tarea, digo, si no encontró la tarea. En caso de que la haya encontrado, la modifico con los valores que me haya mandado Ujú, y mando un status 200 de que la tarea fue modificada y el array de tareas. Y en caso de que me haya mandado un valor incorrecto de ID que no exista, digo, en el array, mando un status 500 de que la tarea no fue encontrada. ujú. Y para el delete, bueno, obtengo el ID de los parámetros, busco el index. También lo mismo, pregunto si es distinto de -1, quiere decir que la tarea sí existe en el array. Lo que hago es con esto, esta función, digo, la agrego la elimino del array de tareas. Y bueno, mando de nuevo el array de tareas con el mensaje que la tarea fue eliminada. En caso de que no la encuentre la tarea, mando el mensaje que no la encontró. Ahora Bueno, le a muestro ver, a el ver. postman. No, no, a ver, espera, antes de Sí, eso, me gustaría ver un poquito más arriba. sí. Quiero que comparemos tu post con el put. A ver, ahí déjalo. Sí. ¿Quién me puede...? eh, es un buen código, pero algo está pasando entre los dos, entre el post y el put. Hay algo que hace en uno, pero no lo omite en el otro. ¿Qué es lo que pasa ahí? Serían los valores, esto. Va el Ajá. control y El control. la validación, digo. Exacto. Y no lo haces en el put. ¿Por qué? Ah, eso. Es que yo justo ya después encontré, digo, que se podía utilizar una librería y bueno, estaba intentando primero ver lo de la librería y ya lo dejé ahí, digo, no lo agregué. Quería hacerlo Claro, mediante la librería, la está bien. validación. Está bueno, pero fíjate vos que la misma validación la utilizas en dos lugares, ¿no? Sí, Este, pasa eso y está bueno que se refleje y vean todos, digamos, porque esas situaciones de que valido en un lugar pero no valido en el otro, o que no valido directamente, yo no le pedí la validación, en este caso fue una iniciativa acá del compañero que hizo la validación, pero sucede en todos los proyectos, les puede volver a suceder a ustedes
y eso puede traer complicaciones, digamos, ¿no? Para eso se hacen los test. Ya cuando veamos test, ustedes se van a dar cuenta de que si este código tuviera que pasar a QA o a producción, a un ambiente superior, digamos, de desarrollo, no se debería de aceptar este código. ¿Por qué? Porque no está controlando la validación. ¿Qué pasa si manda un title, un define, por ejemplo? ¿Qué se guardaría en un undefined? ¿Qué es lo que guardarían? Entonces, eso se puede solucionar con un test. Así que bueno, está buena la situación. Bueno, ahí nomás lo dejemos. No te preocupes, confío en que está. Yo quería ver cómo, más que nada, revisar y que ustedes me vayan explicando como para que yo tenga un indicador. El estatus, por ejemplo, lo aplicaste bien ahí. Fíjate que va a un 200, si hay un error pasa a un 500. Así que está bien. Aplicaste también de estructuración de la manera correcta. Creo que está bien. Bueno, vamos al siguiente. Bueno, Muchas gracias, Jorge. gracias. Después de Jorge venía Gabriel Alejandro, ¿no? Mabani. Hola, Sí, ahí les presento. bueno, Ah, bien. ¿Le muestro el código o el Postman directamente? vamos con el código. Bien. Vamos con el código. A ver. Yo sé Veamos la estructura. ¿Cómo hiciste la estructura? los controllers, después me hice un servicio para las tareas y Bien, ahí le agregó una capa más. Otra capa que no han mostrado los otros compañeros. Hay uno que utilizó un controller, pero acá le hizo una capa de servicio. Perfecto. claro, y en este index de la ruta importo ya todos los routers, digamos, de las tareas del usuario en este caso. Y bueno, acá importo los controladores, dependiendo de la solicitud, si un POP, un GET. Y bueno, después tengo acá en los controladores ya lo que debe hacer cada uno. Bien, recibo el body y acá lo guardo con el servicio de Save Task, que está acá. Y bueno, esto se va autoincrementando dependiendo del array, ¿no? El ID y bueno, la tarea que se envía por parámetro. Yo le hago el Ujú. push y lo retorno después. Acá. Y le retorno con el status 201. Después para el get task, que me devuelve todo, simplemente llamo al que me retorne el array directamente, porque ya debe tener cosas. O no, dependiendo. Bien. Para el eliminar también, por medio del ID sería, llamo al servicio que me permite eliminar una tarea. Y bueno, acá, si la encuentra, si no la encuentra, me retorna el que sería el -1 y ya no elimina. Si no, lo elimina tranquilamente y de todas maneras me retorna el index porque yo lo necesito acá para saber si la encontró o no la encontró la tarea. Y si Ujú. no la encontró, entonces retorno 404 y se termina ahí la historia. Y si no, bueno, le digo que se eliminó exitosamente. Para el actualizar, también necesito el ID y el body. Que bueno, acá lo busco. Si no lo encuentra, me retorna el index, que sería en este caso -1. Y si no, bueno, ya acá modifico muto del array eh, y también retorno el index, porque lo necesito de todas maneras acá para saber si lo encontró o no lo encontró. Si lo encontró, bueno, me dice que lo modificó exitosamente. Después tengo para obtener una sola tarea que necesito solamente el ID
y que es la misma historia, pero acá con un find directamente. Como el find devuelve un objeto o undefined si la encuentra o no. Claro. Y si no lo encuentra acá, me retorna que no fue encontrado con el status 404 y si no, me lo devuelve. Y eso sería todo. Bien, bien, buenísimo. Bueno, acá el compañero le agregó esa capa de servicio. Veamos el servicio, por favor, para que vayan viendo. Fíjense que este servicio tiene, obviamente está relacionado ahí a su dominio. El dominio de este archivo de servicio son es las tasks, ¿no? O sea, todas las operaciones que están relacionadas a las tasks. Por ejemplo, el save task recibe la task y de acuerdo a lo que recibe hace una operación. Y la operación que hace en este caso es el push. Después que le agrega al array, lo devuelve, ¿no? Pero antes de hacer ese push o antes de hacer ese save, digamos que podría ser un save a una base de datos. En vez del push puede ser un save a una base de datos. Puede ser alguna conexión a un endpoint externo. Puede ser cualquier otra cosa, digamos, antes de retornar. Antes se aplica una lógica y esa lógica puede tener una utilidad. Se puede agregar una capa adicional de utilidad, digamos, o la que ustedes quieran. Pero en este caso está bueno que lo haya definido así para que ustedes tengan un ejemplo también de cómo lo pueden estructurar. Pero si se fijan, desde que, desde el ejemplo, digamos, que podíamos resolver este tema en un solo archivo, acá se va expendiendo en más archivos, pero pareciera mayor trabajo, mayor elaboración, ¿no? Mayor tiempo de código, pero ese tiempo de código después, a la hora de mantenerse, se ve reducido. ¿Por qué? Porque va a estar más claro. Ustedes van a entrar a tareas, van a ir a otro archivo que es el controlador, van a ir a otro archivo que es el servicio, y todo va a estar enlazado de acuerdo a la operación que ustedes estén analizando, ¿no? Al principio sí es laborioso hacer esta estructura o esta arquitectura, implementar la arquitectura, pero después, cuando ya sea el momento de hacer las modificaciones, agregar nuevos features o arreglar fixes, entonces ahí ustedes van a entender de que todo ese trabajo que ustedes hicieron tiene sus frutos porque va a ser más comprensible. Así que está bueno el ejemplo, Gabriel, te agradezco. Vamos a pasar al siguiente, ¿ah? Está muy bueno el proyecto. Darío Mamani, Buenas noches, Jorge, Gonzalo. buenas noches, Ahí Darío. presento. Sí, Ahí está. Bueno, ahí con la actividad de hoy apliqué las rutas, bien, creé dos rutas y estaba viendo un poco el tema de arquitectura, profe, que de hecho le bien. estaba pidiendo si podía mostrar hace rato porque intentaba seguirlo Ujú. y con la edición de mi compañero Gabriel, no sé cómo quedaría diagramado, ¿no? Si después me puede dar una mano con eso, me da mucha curiosidad Bueno, ya aplicar una nueva capa. tranqui, que ya vamos a ver esa parte también de capas. Bien, Por bien, ahora profe. vamos viendo cómo se Sí. resuelve los endpoints. Bien, profe. Bueno, para empezar, todo lo que tenía en el index, que estaba relacionado a tareas, lo movía a la nueva ruta de tareas. Y acá está. Empiezo con una función de get, donde me muestra el listado de tareas con un mensaje y el array. Después, otro get más, donde busco por ID. Después, con el post, agrego una tarea,
la cual le asigna automáticamente el ID, que sería el número total del array más uno, y de la misma forma bueno, le concatené a la palabra tarea, que es lo que se venía haciendo más o menos en el array que tenemos acá. Y le paso por el body el estado que tiene la tarea, Ujú. que sería el booleano verdadero o falso. Después hago el push del nuevo elemento y con un status 200 muestro el mensaje y el nuevo elemento. Luego, para modificar la tarea, mi lógica fue de que si en el body hay un nuevo elemento, o sea, si modificamos o no con el comparador OR, se agregue automáticamente o se agregue lo que se está mandando por el parámetro, por el body, perdón. Y también muestro un mensaje con el elemento modificado. O sea que modifica, en cualquiera de los casos hace la operación de modificación. En este caso, sí. Siempre se va a ejecutar la modificación, guardando el Claro, valor viejo o bien el valor nuevo. claro. Si una persona omite agregarle un valor nuevo, se mantiene el valor viejo. No es que se mantiene, lo guardás, lo sobreescribís. Ah, se sobrescribe con el mismo valor anterior. Ujú. Bueno, lo cual no es correcto, ¿no? Ujú. Bien, Sí, era por el momento. está bien. Después lo veía escalando. Lo vas a optimizar. Está bien. Exactamente. Y para la función delete, lo que hago es usar splice, que es una función que está en el material de estudio. Y bueno, este, con documentación lo pude aplicar. Bueno, bien. Bueno, ahora hago la prueba en el post. Bueno, hacete un get y un post nada más. A ver. Bien. Bueno, hago un get de las tareas que hay en este Ujú. momento. Son las tres bases. Y agrego una tarea más, que vendría a ser el tamaño del array más uno, y de la misma forma también le agrego el título. Bueno, bien. Y bueno, para modificar tarea, como les decía, si yo omito el title, se va a quedar con el valor anterior. Bien. Acá muestro un mensaje que se modificó y lo único que hice fue cambiar el título. Ahora le voy a Bueno, buscar al 3, por ejemplo, y ahí me aparece tarea modificada. Quiero eliminar la tarea 3 y me muestra la leyenda de que se eliminó más el elemento eliminado. bien. Y bueno, para verificar si funcionaba la ruta de usuarios, solo hice un get del array, ¿no? Me hizo ahí un array rápido. Bueno, Y ese es mi avance, profe. bueno, muy bien, perfecto. Vamos bien entonces. Sí, sí. Gracias, Dale. profe. Bueno, muchas gracias. José Martínez, Hola, profe. ¿cómo estás, José? Bien, a ver, voy a compartir. Mm, Ahí está. Bueno, yo Está, no usé las demás capas, solo el de router. Eh, ¿Está bien? Eso es lo que se pedía, no, no te preocupes. bueno, profe, aquí está la tarea, el task. Bueno, tengo el get, eh, que obtiene la lista de las tareas. Aquí tengo el post. eh, bueno, aquí agrego la tarea con un push.
Aquí tengo el put. eh, lo que hago es, acá obtengo el ID, lo convierto en int. Aquí obtengo el cuerpo, que sería un objeto, obtiene un objeto. mm, y ese objeto lo agrego acá. Mm, En realidad hago primero las validaciones, creo un nuevo objeto y ahí lo agrego, eh, el objeto editado. Y aquí utilizo la propiedad list para agregar a la tarea editada. Ujú. Aquí me muestra el mensaje si se editó incorrectamente o si hubo un error de datos. Aquí tengo el delete para eliminar. Y, bueno, aquí hago una validación si existe eh, el objeto para eliminar. Y nada, profe, aquí lo elimino. Luego Bien. muestro los mensajes en caso de error. Y nada, profe. Y aquí solo un método para buscar por ID. Bueno, vamos a ver entonces una operación de un get y un put. Ok, a ver, de get, aquí, eh, aquí me devuelve el resultado. Y luego el delete, si quiero eliminar el 2. A ver, le envío y aquí me muestra el mensaje. En caso de que envíe otro valor que no exista, me muestra este error, el delete. Ujú. Aquí, bueno, vemos que ya se eliminó el ID2, la tarea 2. Bueno, a ver el Y, put. el put, bueno, aquí le envío el título y el completes. A ver, en este caso le envío del 1. Tarea. Así. Aquí me muestra el mensaje de que se actualizó y si voy al get, se me actualiza aquí a true, el completed. Bueno, Mm, bueno, Y ese. listo, José, está bien, es lo que se pedía. Así Ok, que perfecto. está bien. Muy bien, muchas gracias. Vamos bien, José Martínez. Pablo Briot. Pablo puso que se tiene que retirar, Jorge, Ah, se así que fue. Profe, yo creo que estaba pasamos al antes. siguiente. José Martínez, el que Eh, presentó. claro, de seguía Pablo, Pablo y de ahí Florencia Valdés, Florencia. que no sé si está. Sí, sí, acá Sí, estoy. Bien, Buenas tardes. Ahí presento. bueno, Ahí pueden ver. se Sí. puede ver, sí. Bueno, aquí implementé lo que vimos al principio de la clase, lo de la capa de rutas. Con esto inicializo mi array de tareas. Este es el endpoint donde devuelvo todas las tareas. Para eso creo un nuevo objeto y mando también el estado. En este endpoint em, busco una tarea específica. Para eso recibo un ID por params. En esta línea uso la función find para buscar una tarea por ese ID. Y si no la encuentra, entonces retorno un mensaje de que no la encontró. Y recién pasa, o sea, si no pasó esta validación, recién devuelve la tarea que buscaba. Aquí
Esto es para crear una nueva tarea y añadirla a la lista. Bien. Aquí le mando el título, el título de la tarea y creo un nuevo objeto, genero un ID, le Bien. paso el título y por defecto yo le pongo que la tarea no esté completa. Así que Bien. lo agrego al array y le mando como mensaje que fue creada la tarea y también para mostrarle la tarea que fue creada, utilizo el array de tareas y bueno, le mando la última tarea. Aquí actualizo la tarea, le mando el ID por params y por el body le mando el título y completado. Aquí lo que hago es deshacerme del ID y me quedo con el resto del objeto. Busco la tarea por índice. Acá si no lo encuentro, entonces devuelvo un mensaje de que no ha sido encontrado. Y como ya tengo el índice, entonces, a ver, no, acá. Utilizo un map para sobreescribir la lista de tareas. A ver aquí si la encuentra. Si la encuentra, entonces creo un nuevo objeto, copio el contenido de la tarea que ya tenía, que me vino, que ya tenía, y esto sería lo que vino en el body. Y ahí se sobrescribe esa tarea. Y si no, bueno, devuelvo las tareas que no coinciden con el ID que mandé. Y bueno, ya que tengo el índice, entonces le mando como mensaje que ya se actualizó la tarea y le mando la tarea actualizada. Y aquí elimino la tarea, para eso le mando el ID como parámetro, busco la tarea, si no la encuentra, entonces me tira un mensaje que no la encontró y aquí la elimino con la función splice. Y por último, le muestro al usuario que se eliminó la tarea correctamente. Bien, muy bien. Ahí vemos, bueno, está usando status. Lo que me llamó la atención es que utiliza la librería de Crypto para generar el código único, así que eso está muy, muy bien, Florencia. Este, y he visto también, a ver, sube un poquito más arriba, ahí abajo, abajo, ahí está utilizando sí. Bueno, capaz que lo usaron el resto de los chicos, ¿no? Por ejemplo, la línea 85 que utiliza un operador ternario también. Esas cosas, digamos, que les voy mencionando, que son cosas que resalto y que está bueno que lo aprendan a utilizar, ¿no? Operadores ternarios, de estructuración, uso de estructuración REST, este, los códigos de respuesta, todas esas cosas son cosas que hacen a las buenas prácticas de uso en Node y inclusive lo van a ver en otros lenguajes también, así que está bueno que se acostumbren a eso. A ver, veamos entonces un get y veamos un post. Ahí muestro. Sí pueden ver, ¿no? Porque no sé si estoy Sí, sí. compartiendo toda mi... Ahí. Estamos viendo el código, ¿eh? A ver, ya veo cómo... ahí creo que... Seguimos. Ahora, Ahí, a no, ver, ahora ¿saliste? no. Sí, ahí entra de vuelta. Ahí ya se ve, ¿verdad? Ahora sí. Bien. Bueno, este sería para traer todas las tareas. Bueno, eso me salió ahí porque hace rato había creado una ya. Aquí voy a buscar por ID. A ver, pongo otra.
Y acá es donde creo una tarea. Ahí me genero otro ID nuevo. Ujú. Y acá la voy a actualizar. Y ahí me sale que se actualizó. Bueno, bien, perfecto. Ujú. Eso, ¿no? Listo. Eso nada más, Florencia, así de simple. Bueno, bueno. Muchas gracias. No, no. Bueno, Jesús. Ahora sí. Disculpe, profe. Yo estaba yo trabajo en Linux y me había olvidado que en mi entorno de trabajo no puedo compartir pantalla. Ajá. Así que tuve que trasladar todo lo que había hecho a Windows y justo cuando lo tenía que hacer, se tuvo la mañana de actualizar el sistema operativo. Por eso fue todo ese problema. Ah, está bien. Esas cosas pasan, sí. A ver, ahí estoy compartiendo. Yo estoy Ujú. utilizando Thunder Client en vez de Postman, porque acá Sí. en Windows no tengo instalado Postman. Así que Bueno. tuve que configurar Thunder Client para ya lo tenía ese tiempo, así que no tuve que configurar nada. Yo estoy utilizando la arquitectura Clean Architecture. Eh, a ver, esto me está molestando, no sé cómo correrlo. Acá, listo. A ver, esto lo cierro. Esto y esto. Bien, vamos del Una principio. utilidad que yo me creé es el Logger ¿Mm? para poder hacer esto, para imprimir los mensajes por consola más Bueno. ordenadito. Después, lo que tiene que ver con la infraestructura del código, acá ya refactoricé el código utilizando rutas. Ujú. Y en rutas, todo está acá en el dominio de tareas. En tareas yo tengo las tres capas. Tengo la capa del núcleo, donde están los modelos. Ujú. Definir los modelos de tarea, definir modelos de tarea de repositorio y definir el repositorio. Como no sé, JavaScript no permite clase abstracta o interfaces, creo una clase que no hace nada, pero la implementa más adelante en la infraestructura, en un Ujú. repositorio específico. Muy bien. Después tengo los servicios que utiliza el repositorio. Cuando lo construye, verifica que el repositorio es de instancia del tipo repositorio, si no manda una excepción, y ahí inicializa y lo único que hace es como una capa intermedia entre la aplicación y el repositorio y el núcleo. Después del servicio tengo la Ujú. infraestructura y acá es donde está básicamente todo el código. Arrancamos por el root. El root hice un corte y pega de lo que estaba antes el index. Lo único que modifiqué fue la ruta, que antes acá decía task y lo cambié por raíz. Y el root param acá decía barra id y lo borré por id, nada más. Ujú. Y después lo único que hice fue crear una instancia de repositorio, que es in-memory repositorio, o sea, un repositorio en memoria. Envío los valores iniciales, las tareas, que está acá en data. Estas son las tareas que usted me mandó para probar. Esos son el mock data. Después tengo el servicio, que crea un nuevo servicio a partir de este repositorio. Y tengo los controladores HTTP. Acá me comí una P. HTTP de HTTP handlers. Y lo único que hace es utiliza un servicio nada más. Y acá lo único que hago es root, get, hago los get, el get que te trae todo. Después tengo el get param, que te trae solamente una sola tarea en específica. Después tengo el post, que crea una tarea. Envío el res y el require. Y el put, el put y el delete. Muy bien. Después tengo lo que serían los repositorios. Acá son los repositorios específicos.
Acá yo tengo repositorio en memoria que extiende de tarea a repositorio, implemento el super, utilizo this para poder antes asignar las tareas, que son las tareas iniciales, al comienzo de un array vacío, si no se le asigne nada, o si no le asignamos el array de tareas. Y acá tengo todos los métodos que ya vimos adelante, más atrás. Para obtener todas las tareas, solamente devuelve el array de tareas. Para crear las tareas, recibe como parámetro una data, que es la estructura inicial de las tareas. De esa data crea un nuevo objeto de tareas que tiene el método isValid, que A ver, verifica vamos si a es ver, es válido. válido. A ver, acá en core, en modelos, acá tengo tareas, acá tengo new, que crea una nueva tarea a partir de un método estático new, que crea una nueva tarea a partir de un título. Lo iba a implementar más adelante, no lo pude implementar. Ujú, Después tengo el método isValid, ujú, que lo único que pregunta es si el tipo de dato del título es string y si el título de complete es booleano. Si no, retorna falso. ujú. En Bien, caso contrario de que ninguno de los dos, retorna true. Y ese sería el chequeo de gozo. También bien. tengo task repositorio que tiene de tareas, que la única diferencia que agrega el parámetro ID, porque una tarea de por sí no tiene ID, no tiene nada, está algo específico del repositorio que le asigna una identificación. Tengo Ujú. el método estático new, que este sí lo implemento, que a partir de una tarea contribuye una tarea. Te cortó el audio. Bueno, Pensé que era mi auricular. Jesús, te quedaste sí, sin sí, audio. capaz que se quedó sin batería en el Yo, auricular. yo escuché justo una interferencia y dije, se me jodió el parlante. Bueno, Jesús, no te preocupes, igual ya vimos, digamos, el funcionamiento, así que tranquilo, capaz que no tienes Profe, listo. Ahí No sé está. qué pasó con el coso. Ah, bien. Se desconectó solo. No sé qué habrá pasado. Es que estoy Bueno. utilizando una aplicación media rara en mi celular para usarlo como micrófono. Eh, ¿Qué quería preguntar sobre la estructura? Más o menos. No, nada. A esa estructura no la vimos. Me parece muy bien que hayas avanzado, digamos, vos independientemente con esa estructura. Sí. Para los chicos va a ser muy complejo, digamos, poder implementarla, pero me parece bien que te estés manejando así. Es una estructura que exige, digamos, una planificación. Así que, nada, me parece muy No, bueno. me costó Este, bastante implementarla porque yo cuando empecé a ver esto, no sabía nada Ujú, y quería más o menos tener una estructura de carpeta, una infraestructura en el proyecto, porque si no me hubiera costado mucho más hacer esto. claro, Porque para mí, para utilizar la ruta, lo único que hice fue cortar el código que estaba acá, lo pegué acá en rutas y lo único que le cambié fue estos dos parámetros, nada más. claro. Y importé la ruta. Y ahí solamente lo llamé desde acá. Ese Ujú. fue todo el cambio que hice. Bueno, Si hubiera estado todo anidado, como algunos proyectos, capaz que me hubiera costado más, porque, bueno, Y está si bien. decidiera cambiar la base de datos, porque esta es una base de datos, pero es en memoria, es un Ahora repositorio, pero es cosa. te hago una pregunta, Jesús. Sí, Vos elegiste esta estructura, ¿no? La pregunta es para que quiera responder en realidad, pero Jesús principalmente porque él acaba de mostrar. Este, Vos viste a tus compañeros que utilizaron desde una estructura simple eh, con 2 o 3 archivos
después viste a otros compañeros que utilizaron un controller, otros que agregaron un service, y ahora vos estás mostrando otra arquitectura, ¿no? La pregunta es, ¿cuál es la mejor arquitectura para vos? Para ¿Cómo mí, responderías a eso? para este trabajo práctico es simple, porque si este trabajo práctico hubiera sido de un día para el otro, si no tenés conocimiento de la arquitectura y no manejas la experiencia, el proyecto no va a llegar a tiempo y no va a funcionar. Yo me tomé la molestia de aprender una arquitectura que era más compleja sin saber si le iba a poder implementar para empezar. Así que Bien, yo corrí el riesgo de, de no poder entregar el proyecto. O es más, de hacer un código que no sea completamente escalable, que haya sido una mala interpretación mía de la arquitectura. En bien, caso práctico, sería la mejor arquitectura, sería la que mejor te lleves. exacto. Porque si conoces la Esa es la... arquitectura, la puedes manipular como vos mejor se te sepas. Bien, Yo, en a cambio, en este eso, caso me arriesgué bastante porque yo no sabía nada de esta arquitectura. está bien. A eso iba, a eso iba, a que no quiero que se asusten el resto de los compañeros, que en sí esto es algo que él planteó, pero cuando ustedes entren a trabajar en en otro proyecto, puede ser que sea una arquitectura completamente diferente, ¿no? Hoy, por ejemplo, hay un proyecto que es Nest, un framework para Node, que ya establece su propia arquitectura y que se está implementando bastante en las empresas. Nest, que trabaja con TypeScript y con TypeORM ya de base. Cuando ustedes utilizan Nest, esos dos frameworks son de base que van a usarlo seguro dentro de Nest y que ya le dan toda una estructura de carpetas o de arquitectura o de capas que ustedes simplemente la tienen que aprender a usar. Y que apareciera en principio muy, muy práctico, ¿no? Y se adapta para proyectos chiquitos como para proyectos grandes. En cambio acá, en esta arquitectura, hay que pensar mucho, digamos, cómo manejar qué poner o qué sacar. Así que, pero está bueno tener dimensión de las opciones que ustedes pueden llegar a utilizar. Así que gracias, Jesús, por mostrarnos el trabajo. Muy bueno. Muchas gracias, profe. No sé si algún Bueno. día me podrá dar un chequeo porque yo ni idea de esta arquitectura. Y yo este proyecto lo hice en base a lo que veía de internet, de algunos ejemplos, algunos repositorios y así. Pero Pero tranqui, Jesús, esa es una arquitectura, vos vas a usar en tu trabajo o vas a usar varias, ¿no? Así mm, que no te cases con una arquitectura, vas a usar un está bien. montón, tranqui. Lo importante es que vos aprendas a usarla y entenderla. ¿Mm? Bien, Bien. gracias. Lo Ahí, demo no lo muestro, ¿no? no, está bien, tranqui. Muy bien. Bueno, creo que estamos, ¿no? Ya está, ya llegamos igual al tiempo. Aquellos que no llegaron a mostrar, si no lo vemos directamente el sábado, voy a guardar un espacio ahí ya al final para que me muestren y bueno, completamos. Pero creo que ya con lo que vimos, ya tengo una idea de cómo van y que se entiende, pero no están todos nada más. Pero ahí veo que en el chat, al menos lo que respondieron en el chat, Pablo que se fue, que capaz que tenía que hacer alguna otra cosa, y después hay alguien más que se había ido, tuvo que salir, pero nadie más me dijo que estaba listo, ¿no? O alguien de acá presente, Ariel también preguntó si puede aprender el sábado. Ariel, sí, bueno, Ariel y Pablo están quedando. Sí. Bueno, está bien, bueno, listo, con Pablo y Ariel entonces será el sábado y vamos viendo. ¿Mm? Bueno, eso es todo, Gonza. Profe, Sí. Bueno, yo tendría que presentarlo también porque, o sea, digo el challenge, ¿no? Porque era de lo más simple a comparación de lo que hicieron los demás Ujú. Bueno, lo vemos el lunes, Maximiliano, no te el preocupes. sábado. el Sí, el sábado. sábado, perdón, sí.
A ver. Dale. Bueno, chicos, nos vemos el sábado. Bueno, nos vemos el Gracias, sábado, Gonzalo. Jorge. Chao, Dale, chicos. que descansen. Hasta Hasta luego. luego. Chao, chao. Gracias. Hasta luego.